El urbanismo romano. La ciudad romana se traza sobre un plano geométrico hipodámico. Siguiendo una cuadrícula. Según este plano, la ciudad se organiza en dos calles mayores o principales. Que serían el Cardo, de norte a sur, y el Decumano, de este a oeste. El lugar donde se cruza el Cardo y el Decumano formaría el Foro, el cual es una plaza amplia donde se encuentran los edificios más importantes de la ciudad romana. Aquí tendríamos el ejemplo de este plano hipodámico o endamero con las calles totalmente en cuadrícula, con esos dos ejes principales, el Cardo, como bien vemos, de norte a sur, y el decúmano máximo de este a oeste. El lugar donde se cruzan podemos observar el foro y los edificios principales o más relevantes de la ciudad. Podemos establecer una tipología de edificios según la función que tengan en el urbanismo romano. Así podemos distinguir edificios religiosos, destacando los templos lógicamente. Edificios de carácter civil, donde principalmente hablaremos de los foros, la basílica, las viviendas y las obras públicas. Edificios destinados al ocio, donde destacarán los teatros, anfiteatros, los circos y las termas. Y por último, los monumentos conmemorativos. Destacando los arcos de triunfo, las columnas triunfales y el Ara Pacis. Comenzaremos con los edificios de carácter religioso. Es decir, los templos. Son similares a los griegos, a los templos griegos. En cuanto a organización, se diferencian en que se levantan sobre un podio o pedestal, por lo general son pseudo-perísteros siempre, y tetrástilos o hexástilos. Al igual que los templos griegos, no se destinan para el culto público. Y presentarían la misma organización que los templos griegos, con su pronao vestíbulo de entrada, su cela o nave principal donde se encuentra la estatua del dios.
Aquí tenemos dos de los ejemplos más representativos de templos romanos, como es el Templo de la Fortuna Viril y la Maison Carrée en Francia, y una breve explicación de la localización de los templos y de la combinación de elementos que hemos comentado anteriormente. Una excepción de templo romano, que sería diferente en cuanto a estructura, sería el Panteón Romano de Agripa, del que hablaremos a continuación. Como hemos dicho antes, el templo principal de la ciudad romana se encontrará por lo general en un extremo del foro. El templo será el resultado de una combinación de elementos griegos y etruscos. Su planta, al igual que el templo griego, es rectangular, con un tejado a dos aguas, vestíbulo profundo con columnas exentas o pronaos y una fachada en la escalera dando acceso a su alto podio o plinto. Esta es una de las diferencias principales. Los templos no se van a levantar solamente en el foro, sino que aparecerán a lo largo de toda la ciudad e incluso en el campo. Como hemos dicho antes, una excepción dentro de la construcción de templos romanos será el Panteón Romano de Agripa. Su función era honrar en un solo edificio a todas las divinidades del Olimpo. Es un edificio de planta circular y en el exterior nos encontramos con un pórtico con doble hilera de columnas. Destacará por su enorme cúpula que descansa sobre un anillo circular y abierta en su parte superior por un óculo. Aquí tendríamos la imagen del Panteón Romano de Agripa, con esa estructura que anteriormente hemos comentado y como ejemplo más relevante que rompe con la tradicional estructura del templo romano. A continuación explicaremos los edificios de carácter civil. Destacaremos sobre todo la basílica. Su función principal era administrar justicia. Su planta será rectangular, dividida en varias naves. La central será más ancha y grande. Aquí tendríamos una reconstrucción en 3D de una basílica romana, un edificio destinado a la administración de justicia, el cual después el cristianismo cogerá como modelo para sus futuras construcciones. También vamos a destacar las viviendas, donde se diferencian tres tipos. Por un lado encontramos las domus, que son las casas aristocráticas. Las ínsulas, que eran bloques de viviendas organizados en varios pisos para los grupos más bajos. Y por último, las villas, que eran gran casas de carácter rural, de nuevo pertenecientes a la aristocracia. Aquí tenemos el ejemplo de una domus romana y de una ínsula, como hemos expuesto antes, con sus varios bloques de viviendas destinadas a las clases más bajas.
La villa sería muy parecida a la domus romana, pero puede que en algunos casos incluso de mayor tamaño. Otras obras públicas importantes de ingeniería serán las cloacas. Por otro lado tendremos las puertas de entrada a las ciudades, los pantanos y por último los acueductos, destinados a trasladar el agua de un lugar a otro salvando grandes pendientes.